Esta mañana hemos invitado para la entrevista política a Juan de la Puente, que es periodista y además analista también de todos estos escenarios complejos que estamos viviendo. ¿Qué tal, Juan? Con gusto, muy contento. La primera pregunta y la más importante, ¿fue mano o no fue mano lo de...? Sí, es una pregunta. No, yo he visto el video por lo menos 4 o 5 veces y ¿nada más? Sí, no lo fue. No lo fue. Sí, no lo fue. No hubo ni siquiera la mano que luego permite que el muslo agregue. Pero digamos, el Ruiz Díaz está mano a mano con Maradona, ¿no? Está mano a mano con Maradona. Por los goles polémicos me refiero. Ahora, suerte para Kuczynski, ¿no? Porque estas cosas transmiten un ánimo, se identifican como, es decir, hace 41 años que no le ganábamos a Brasil, menos en un contexto como este, sí. Y parece inaugurar una época distinta, una era distinta, sí, ¿no? Y además porque habíamos tenido un inicio no muy auspicioso en la Copa, y estamos saliendo de un momento complicado de tensión nacional, y el fútbol o es un bálsamo o es un agravante, un vía crucis, y en este caso creo que ha ayudado o ayuda a que el país transite hacia un nuevo momento. En eso estamos, ¿no? Ahora, ¿ese bálsamo ha alcanzado el fujimorismo o no? Yo supongo que sí, aunque entiendo que hay como dos tiempos todavía, ¿no? Una parte del país está transitando del proceso electoral hacia la perspectiva del nuevo gobierno, y otra parte del país todavía se ha quedado el 4 de junio. Es entendible además por el tipo de campaña que hemos tenido y también por el resultado ajustado. Lo peligroso sería que una parte de esa parte que no ha transitado del 4 de junio, se quede en el espíritu del 4 de junio varios meses más, ¿no? ¿Cómo viste entonces la carga de los 73, que es esta presentación de Keiko con los 73 congresistas y algunos otros militantes de su movimiento? Sí, yo creo que es una demostración de poder, ¿no? Porque aquí lo que se está discutiendo es con qué cuotas de poder se ejerce el próximo gobierno. Y esa imagen de Keiko Fujimori con sus 73 congresistas, pero además la imagen posterior, que es cuando ella sale, ¿no? Por el lado, poniéndose de frente a la pantalla, por el lado derecho, y los congresistas salen de uno en uno, en una larga fila de 73, más o menos como bajan de las tribunas los estudiantes, ¿no? Para hacer educación física. Es una demostración de relación entre la bancada y la lideresa, de una continuidad de ella como líder de esa agrupación, pero también una especie de advertencia diciendo: y yo ejerceré la cuota de poder que en el Estado me corresponde, y como ella dice, opositora. Entonces yo digo, esta idea de gobierno... Dijo oposición, lo dijo casi escandiendo, digamos, las palabras, ¿no? Entonces, las sílabas, ¿no? Alargándolas. Y para darle un énfasis particular, ¿no? Ni se les ocurra que va a ser una cosa distinta. Que además hizo énfasis en que gobierne PPK con sus aliados de campaña. Claro, ¿no? Hubo varias frases, digamos, que se quedaron tintineando. Una es sus aliados de campaña y que les vaya bien, ya vas a ver con quién te has metido, es más o menos el sentido de eso. Y otra que llama poderosamente la atención otra frase es cuando ella dice que van a estar vigilantes al poder de los lobbies y de las grandes empresas. Claro, como... Digamos, primero hay varias cosas implícitas ahí, que el lobby ya parece que pasó a formar parte del Código Penal, o sea, no es legal como se supone que sí es, sino ya el lobby es legal, lo que no es legal es la representación ilegítima de intereses. Pero ella lo que dijo fue: vamos a luchar contra los lobbies. Y como si fuese el primer problema, es decir, no dijo nada de la seguridad, no dijo nada del crecimiento económico, no dijo nada de la educación, eso tenía nombre y apellido, es decir, yo que te he acusado a ti de lobista durante la campaña, pues voy a seguir hincándote exactamente en ese punto, es decir, voy a preocuparme no de la tarea de gobierno, sino de pisarte los callos a ti. Y a eso yo agregaría dos imágenes más. La imagen de ella, que yo creo que ella está pasando el trago amargo, pero aún mirando a varios miembros de la bancada, especialmente de la primera fila, una imagen muy adusta y muy cariacontecida, que es la expresión de que un sector del fujimorismo aún no ha empezado a procesar y a digerir la derrota, ¿no? Ahora, eso tiene mucho que ver con la segunda de los nuevos que digo, y es que
hay una negativa de pacto y de acuerdo, ¿no? Entonces creo que lo que va a discutir el Perú en los próximos 30 días es qué tipo de acuerdo se podrá tener entre las dos fuerzas que quedaron en la segunda vuelta. Si va a haber un acuerdo, va a haber un pacto, va a haber un acuerdo de mínimos, o va a haber una guerra anticipada de cara al 28 de julio. Eso me parece que es lo que está en los próximos 30 días, ¿no? ¿Y cuál crees tú que sea el escenario más probable? Es decir, conforme baja la hinchazón, ¿tú crees que sí, va a ser factible? Lo que pasa es que habría que adentrarse en la palabra acuerdo, sí, porque a mí me parece que no se puede impedir que el fujimorismo tenga derecho de hacer la oposición, o los que quieran hacer oposición lo hagan. Lo que está en discusión es que si va a haber un pacto de mínimos o un acuerdo de mínimos, es decir, 3 o 4 temas, líneas rojas que no deben ser cruzadas: seguridad ciudadana, descentralización, lucha contra la pobreza, reactivación de la economía. Y yo tengo la sensación que todavía no hemos entrado a discutir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. De plano tenemos una negativa a acuerdos expresada por el fujimorismo, y de plano tenemos una oferta de acuerdos muy amplia planteada por PPK y por medios. Quizás lo que hay que entrar a discutir es qué es lo que se puede y lo que no se puede. Hay un exceso de optimismo de gente que dice: siéntense PPK y Keiko y hagan un gobierno de cara al país y por la unidad del Perú. Eso no es posible. Y no es posible porque no solo hay un tema económico, también hay un tema político, social, identidades. El fujimorismo quiere gobernar el país en algún momento. Entonces no se le puede pedir lo que no se puede, lo que no va a hacer, pero sí lo que podría plantearse seriamente si va a haber un acuerdo de mínimos. ¿Tú crees que al fujimorismo le conviene hacerle una oposición cerril a este gobierno? No. ¿Tiene algo que ganar de que a este gobierno le vaya estrepitosamente mal? No, una oposición abusiva yo creo que es una oposición que denunciaría un fujimorismo que, de ganar en otra elección más adelante, podría ejercer un gobierno abusivo. A mí me parece que Keiko como persona tiene 3 posibilidades: o convertir al Ejecutivo en un protectorado del Congreso. La otra es hacer una oposición radical, populista, casi izquierdista. Y la otra es plantear un acuerdo de mínimos de cara al país. Y de ahí medida. Y de ahí empezar a discutir lo otro. Mi impresión es que en este momento el fujimorismo está casi entrando a la segunda opción, ¿no? Y decir, seremos oposición, grandes empresas, lobbies, cuando en realidad creo que a ellos les convendría tener la tercera, ¿no? Lo cual implica tener una visión de Estado. Este es un desafío para Keiko, ¿no? Porque en general los políticos no se han portado con visión de Estado en estos últimos meses, sino con visión de estadio, ¿no? Claro. para hablar de la lógica futbolística. Ya, prescindamos entonces de la visión de Estado y pensemos en lo que le conviene política electoralmente, es decir, cómo llega mejor parada o cómo llega mejor parado el fujimorismo para las elecciones del 2021. Habida cuenta de que en Peruanos por el Cambio no se vislumbra una sucesión, ciertamente Kuczynski ya no va a estar en el bolo, no podría legalmente y además no podría etariamente tampoco. No le conviene que esto quede relativamente bien para ser ella quien capitalice frente a Verónica Mendoza, digamos, en el 2021. Sí, yo creo que lo que le conviene es una idea, una oposición republicana, es decir, haciendo oposición, pero no hacer lo que le hizo, por ejemplo, la alianza aproderista a Belaúnde entre el 62, entre el 63 y el 68, es decir, tumbarle gabinetes, o no tumbas gabinete, pero censuras ministros, los utilizas. Eso aparecería como una cosa muy excesiva. Es decir, el concepto de oposición abusiva sería algo que no le conviene al fujimorismo. Si te hace una oposición republicana, marca sus líneas, ¿no? Se opone, cuestiona, etcétera, controla, vigila, perfecto, ¿no? Porque además, en el tema donde tiene que haber acuerdos, por ejemplo, es en seguridad ciudadana. Y ahí tenemos dificultades porque ahí se tiene que allanar mucho el camino, porque ahí hay 2 modelos distintos. PPK quiere refundar la policía y Keiko Fujimori planteó un esquema de mano dura que es estados de emergencia, cárceles a 5.000 metros o más arriba. Entonces, allí yo creo que el PPK, por ejemplo, tendría que plantear allí, proponer un ministro que trate de sintetizar, ¿no?, una especie de medio camino entre ambas opciones. Se puede refundar la policía y hacer prisiones, las dos cosas, digamos, simultáneamente. Sí, ¿no? Ahora, pero esto es partiendo de la premisa de que el fujimorismo es un todo consolidado. La derrota abre grietas.
que probablemente ya estaban ahí, pero digamos las hace más pronunciadas. ¿Tú ves primero a Keiko asentándose en el liderazgo del fujimorismo a pesar de la derrota? Sí, no me queda duda, y que además será candidata. Pero digamos, el discurso no solamente es hacia afuera, es hacia adentro también, la dureza, la aspereza del discurso de la derrota. Yo no creo que tenga dificultades para consolidarse hacia adentro. Hay el tema Keiko, tema Kenji, pero eso se ha resuelto. Pero no es la única lideresa de la oposición, porque la otra será, he visto la entrevista de anoche a Verónica Mendoza. Lo que pasa es que el Perú electoralmente ha sido dividido en dos, pero el proceso electoral ha pasado, y políticamente en el Perú hay tres mitades, ¿no? Disculpando a Pitágoras y a Euclides, hay tres mitades. Es los que votaron por PPK y lo que él sintetiza, lo que sintetiza Keiko, pero hay una sociedad demandante. Una de las partes votó por Keiko, otra por PPK, pero en realidad tiene su propia representación, que son los que demandan muchas cosas heterogéneamente, donde está el APRA, Acción Popular, donde está el Frente Amplio, los movimientos sociales, los alcaldes, los presidentes, gobernadores regionales. Entonces, si se plantea un esquema de gobernabilidad con un juego arriba, ejecutivo, legislativo, me parece que interesante, pero insuficiente. Hay que mirar a la tercera mitad. La tercera mitad de Moxo, ¿quién es? Verónica Mendoza. En esa está Verónica Mendoza, están los movimientos sociales. No tiene una cabeza visible. No. Están los alcaldes distritales, provinciales, sí, los 24, 25 gobernadores regionales. Están otros organismos del Estado también. Yo no creo que se pueda resolver el tema de la seguridad ciudadana si no se produce también un pacto con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Si no, no estamos hablando de nada, porque el tema, la seguridad no es un asunto de policías y ladrones. Entonces, yo digo, pactos arriba, muy interesante, pero yo creo que no hay que olvidarse de la tercera mitad, porque las elecciones ya pasaron y la división electoral es transitoria, y volvemos a un país un tanto más diverso y más heterogéneo políticamente. Bueno, pero volviendo a la pregunta original, ¿tú no ves cuestionado seriamente el liderazgo de Keiko Fujimori al interior del fujimorismo? Yo creo que no. He visto además pronunciamientos de fujimoristas de antigua data, y en realidad nadie ha cuestionado después de una semana de las elecciones el liderazgo de... ¿Y ves a los 73 cohesionados en el Congreso? ¿Crees que puede haber un poco de desván había cuenta la derrota? La promesa de reelección en cualquier parlamentario con un sistema de voto preferencial y de partidos tan cerrados y tan cupulares es un incentivo para evitar la cohesión. Para la cohesión. La verdad es que es muy interesante, pero entre el partido de PPK y el partido de Keiko Fujimori no hay más de 10 o 12 mil militantes, ¿no? Eso es lo cierto, ¿no? O sea, tenemos organizaciones muy personalizadas, y entonces el control de las bancadas yo creo que van a ser, digamos, eficaces. Ahora, mencionabas la entrevista a Verónica Mendoza. Tampoco es que ha ofrecido, digamos, una colaboración estrecha precisamente con el gobierno. Eso lo dijo de entrada, dijo vamos a hacer oposición, gobierne quien gobierne. Pero hay un cierto contraste entre lo que ha dicho ella y lo que dijo más temprano Marco Arana, que dijo que había que llegar a acuerdos y que se le podía pedir determinadas cosas al gobierno de Kuczynski, ¿no? No, lo que han dicho los dos es que hay que sentarse a conversar, porque hay un paquete de compromisos que todavía no, ha dicho Verónica Mendoza, ¿no? Supongo que en los próximos días, porque si los líderes están visitando y conversando, hay que sentarse a conversar también con el presidente electo. Y lo que han dicho ambos es que hay un paquete de compromisos sociales que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski, que deberían ser honrados. En esa misma línea, leí la entrevista ayer en La República a el exministro Rudecindo Vega, ¿no?, que precisamente recoge esa visión de compromiso social. Ahora, yo supongo que los vigilantes de la tercera mitad, de los intereses de la tercera mitad, no solo será la izquierda, sino también el fujimorismo. Pero en el caso del fujimorismo tiene más compromiso en el Congreso, o sea, su compromiso institucional es mayor que el que tiene la izquierda, el APRA o Acción Popular. Ellos van a tener más espacio para hacer un poco más de calle. ¿Te imaginas una presión desde otros sectores hacia el fujimorismo y hacia Keiko Fujimori para que se siente a dialogar? Yo creo Por ejemplo, sale Bedoya y dice lo que dice, sale Alan García, ¿no? Es decir, le van haciendo un poco de arrinconamiento. Sí, y además porque más o menos fue lo mismo en los últimos días, ¿no? En qué momento Keiko reconoce el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, y ustedes entre líneas miran o leen, y es que en realidad se ha reconocido el resultado de la OMPE,
pero no es, reconozco, señor Kuczynski, el que usted ha ganado. En esa misma línea puede ser que PPK se siente con Keiko Fujimori, no a discutir un pacto de gobierno, como ellos dicen, sino a discutir estas famosas 3 o 4 líneas rojas que no pueden ser cruzadas, a partir de los cuales todos pueden hacer un juego de gobierno y oposición. Ahora, el gobierno, en el momento en que asuma el poder, hay cosas que puede hacer con presidencia del Congreso. Por ejemplo, la política exterior, ya hemos recibido una clara señal de Kuczynski respecto de Venezuela. ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Es una de las buenas cosas que se dijeron ayer en Cuarto Poder, y es que es evidente, cualquiera ganaba, el Perú va a tener que precisar su línea de política exterior, presionando, por ejemplo, para más democracia en Venezuela, apoyando las acciones colectivas de la comunidad internacional para que ahí se produzca una transición, haya elecciones. Entonces me parece que el Perú está integrándose a ese club de países que están forzando con sus propios medios, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, la política exterior argentina, la transición en Venezuela. Y además es una manera para Kuczynski de diferenciarse del gobierno que está terminando, que ha sido complaciente, sería quizás el adjetivo más benigno para definir su actitud hacia el chavismo y su sucesor Maduro, ¿no? Digamos que sí, y esa es la apertura de una puerta que ojalá la transite completamente PPK. Necesitamos una política exterior realmente liberal y vinculado a los derechos, ¿no? Derechos y libertades en América Latina. Ya, eso entonces política exterior. En la política interior, ¿cómo te imaginas aquellas cosas que sí puede hacer antes de sentarse a conversar con nadie el gobierno? Por ejemplo, en tema en materia económica está claro que el ofrecimiento de bajar los 3 puntos del IGB caminan a no concretarse, ¿no? Porque la recaudación está hemos visto bajando. Un titular ahí en un diario que dice sí, que esto, que ya Torne, o le atribuyen a la lucha Torne, que esto dependerá de que no caiga la recaudación. Sí, ahora yo diría, con experiencia, a más de un mes de la transición de mando, yo no haría tantas ofertas económicas, sino me concertaría en lo político y en lo social. Y yo no anunciaría también anticipadamente un gabinete, porque yo creo que esas cosas deben ir mucho más pegado a 28 de julio, ¿no? Ciertamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay que dejar al presidente electo que define un modelo de gobernabilidad. Si yo veo algo que falta en estos días, es que no está definido el modelo de gobernabilidad. Más bien el fujimorismo está definiendo, y la izquierda están definiendo un modelo de oposición, ¿no? Más fácil, ¿no? Es más fácil, sí. pero también tienen más obligación los que han ganado en definir por supuesto, un modelo de ¿para qué se presentan? Y a mí, si te metiste a soldado, ahora tienes que aprender, claro, más o menos. Y me queda claro que ese modelo de gobernabilidad no puede ser solo de pactos institucionales o de acuerdos institucionales. Bueno, pero ¿qué cosa es lo que sí puede hacer? Ok, ya mencionaste lo del IGB, pero en terrenos, incluso aquellos que no sean... En seguridad se pueden hacer maravillas todavía, ¿no? Se pueden reforzar. Hay que recordar que PPK va a encontrarse en el gobierno a 30 días de la aprobación del presupuesto para mandar al Congreso. Entonces tiene 30 días para hacer modificaciones a la propuesta del presupuesto que se entregará el 30 de agosto al Congreso. En materia de seguridad ciudadana puede hacer cambios concretos. En materia de destrabar proyectos también, en políticas vinculadas al fomento del crecimiento económico, en construcción, manufactura, puede hacer muchas cosas. O sea, ¿te parece una buena idea conservar al ministro de Educación? Me parece una muy buena idea, porque además en estos años se han hecho algunas reformas que han fracasado, otras que han funcionado. Educación ha funcionado, la de salud es vulnerable, la de servir es vulnerable, y la reforma de la institucionalidad ambiental que empezó en el gobierno del APRE y que continúa aquí también está en riesgo. Entonces hay que fortalecer las reformas que se han iniciado, ¿no? En política social ha dicho el PPK que van a quedar los programas, ¿no? Y que hay que ver el asunto de eficiencia. Yo diría que del paquete de gobernabilidad un 30% pasa para el Congreso, ¿eh? El 70% son cosas que tiene que hacer el Ejecutivo. O sea, la iniciativa está en el Ejecutivo, y entonces decir, porque el Congreso me bloquea, no puedo tener gobernabilidad, en 4 o 6 meses no va a ser una cosa entendible. Yo reitero, 70-30 allí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a Juan de la Puente por esta entrevista.